Hola Pintamigas, nuevamente estamos de regreso y vamos a seguir trabajando nuestro tucán. Este es el diseño que tenemos para esta semana. Y aquí yo había puesto blanco en la parte de arriba, pero no se marcaba tan bien el pico, entonces mejor puse otra vez el color amarillo oro en la parte de arriba. Y el color blanco lo voy a poner un poquitito más abajo para que no me quede hasta arriba. Lo vamos a poner como por aquí. Vamos a bajar el blanco. Y al poner esta luz también nos sirve para poner un poquito de luz aquí en el color rojo. Creo yo que así queda mejor el pico. Aquí estoy poniendo unas líneas porque estaba viendo que en el tucán también se marcan estas rayitas en la división de del pico, pero en los dos lados. Y el color que estoy poniendo aquí es el mismo gris oscuro, pero es bien poquito. Aquí miren, no estoy agarrando pintura y sigo marcando con lo poquitito que queda en el pincel para que no esté tan fuerte el color. Lo había puesto con gris claro, pero casi no se ve. Es mejor el gris oscuro. Entonces marco esas líneas y listo. En la parte de aquí del pecho les decía que puse el color blanco y el color gris oscuro. Aquí nada más puse un poquito de gris oscuro para que se marque el cuello y ya. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí mi color de base, vamos a usar el azul petróleo. Aquí de hecho les iba a comentar, la parte del pecho puede ir amarillo y el pico puede ir verde. O lo dejan así como lo estoy trabajando. Aquí a gusto de ustedes. Vamos a rellenar toda esta parte de color azul petróleo. Dice Imelda, hola, saludos. Fue la primera que comentó. Hola Imelda, muy buenos días. Ya regresamos con el segundo video para trabajar el tucán. Rosa dice, qué preciso trabajo, maestra. Muchas gracias, Rosita. Moy G dice, saludos, Pinta Familia, se ve muy padre. Gracias, Moy. Dice Araceli, uy, ya me había espantado. Dije yo, el video es muy corto. Sí, pero regresamos con otro. Dice Leti, hola, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Marta, Nora y Elisa te mandan saludos y dicen que está muy bonito. Muchas gracias, Pintamigas. Este es el momento en el que me pueden regalar un like si les gustó este diseño y si les gustan estos videos. Regálenme ese like en la parte de abajo del video. Regálenme esa manita arriba. Momento del like. Dice Perla, hola, ¿cómo está? Feliz Día de las Madres. Ay, felicidades, Pintamigas. Muchas gracias y felicidades a todas las mamis. Espero que se hayan pasado un día bien bonito. WhatsAppero. De mensajes, de videollamadas, de llamadas por teléfono, porque sí hay que seguir quedándonos en casa. Pero a la distancia, pues también festejamos. Muchas felicidades a todas las mamis.
Marta te pregunta dónde puede adquirir este dibujo. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Saludos hasta San Luis Potosí. Este diseño tiene un costo de 20 pesos mexicanos y las formas de pago las encuentras en la página pintandoconlidia.com. Ahí vas a encontrar el número de cuenta y puedes adquirir estos diseños. Ya me regalaron ese like para continuar. Oh, bien poquitas. Regálenme un like si les gusta el diseño y si les gustan estos videos. Pintamigas, ¿qué comieron ayer? Nosotros comimos pizza. La hice yo. Le quedó bien rica. También mi mamá hizo birria. Le quedó bien buena. Y comimos pastel. Y comimos helado. Y comimos chetos. Y comimos y comimos. Y comimos. Ok, entonces ya terminamos de poner mi base. ¿Cuántas manitas arriba tenemos? 82. Bueno, pero pueden ser más. Isabel dice, qué bueno que regresó pintando ahorita, cuídate mucho, te oyes ronca. Feliz día de las mamás, a todas las pintamigas y por supuesto a la pintamaestra. Es que me acabo de despertar, Isabel. Es su voz mañanera. Muchas gracias, gracias por las felicitaciones, igualmente para todos ustedes. Aquí después de poner el color azul petróleo, vamos a poner negro para dar sombra al cuerpo de este tucán. Y aquí en medio podemos poner algunas líneas negras. Aquí en el cuello vamos a poner sombra. En esta parte de aquí el color negro va a ir debajo para dividir. Aquí encima vamos a dejar solamente el azul petróleo. Dice Rocío que comió chuleta en crema de champiñones. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Se me hace que eso vamos a comer. Ya sabemos qué vamos a comer. Sí. Norma dice, nosotros comimos camarones empanizados. ¡Wow, qué rico! Ay, hace un montón que no como camarón. Lucy dice, comimos carne asada y tostadas de ceviche. ¡Ay, qué rico! Y qué bonito que sí festejamos cada quien en casita, guardando distancia. Aquí solamente puse algunas líneas en color negro. Y vamos a tomar blanco. Oye, mamá, Mande. ¿discada es una comida? Ah, yo no lo había oído. Como que sí me suena, pero... O a lo mejor lo escribió mal. A lo mejor era mariscada. Ándale. Ok, quité el exceso de blanco. Aquí miren, mi pincel me sigue pintando con azul, pero no importa. Lo que quiero es tener un color más claro. Con este poquito de blanco voy a ir poniendo luz. Voy a tomar un poquito más. Dice Moy, ¿podemos pedir el diseño por el superchat? Simón. Sí, claro que sí. Recuerden que en el superchat pueden mandar los 20 pesos y en este momento se los manda Víctor. Pero pongan su correo. Sí, mandas el superchat y después pones tu correo. Aquí vamos a poner también color blanco para marcar
este plumaje de la, ¿cómo se llama? Guacamaya. ¿Cómo se llama este pájaro? Tucán. Tucán. Ay, El tucán es un ave muy oscura, de hecho es negro, pero yo decidí ponerle azul para que no quedara tan negro y poder trabajar un poquito más con luz y sombra. Pero no lleva tanto detalle, es muy poquito. Miren, con eso ya se ve el cuerpo del tucán. ¿Se alcanza a ver en la cámara? sí. Aquí abajo es la parte de la cola, va a ir igual. Azul petróleo, hacemos la división con negro y ponemos un poquito de blanco para marcar más la división y ya. Y tan con el cuerpo. Vamos con el ojito. Dice Clara que ella le celebró a su mami con chile y con carne y frijolitos bien picosos. Ay, Y qué de sabroso. postre hizo un cheesecake de maracuyá. Uy, qué ¡Vámonos! rico. Ya vete a Masterchef. Bueno, este ojito, aquí lo pueden poner gris o amarillo o miel o azul. Este azul que estoy poniendo es azul celeste. Goris Pavón te mandó 50 estrellas en Facebook. Muchas gracias. ¿Quién es? Goris Pavón. Goris, muchas gracias. Gracias por esas estrellitas. Les agradezco mucho a las personas que me han mandado las estrellitas porque esas estrellitas las mandan en los videos que les gustan. Así que muchísimas gracias. Mira, dice Angélica, discada sí es una comida y es más o menos como un alambre. Oh, qué sabroso. Yo pensé que era de pescado. Discada. Dice Rosario Sánchez, hola maestra, buenos días. No tengo azul petróleo, ¿lo puedo sustituir con otro color? Pudieras hacerlo en verde pantano, te va a dar otros tonos, te va a dar más verdoso, pero se va a ver igual muy oscuro. O puedes combinar un tono azul, un azul marino puede ser, o un azul celeste con negro, solamente para sacar el color de base oscuro. Remarcamos el ojito con una línea negra. Ay, no veo, Víctor. ¿Yo? Sí, tu mano la tienes Ah, enfrente de mí. perdón. Haz de cuenta que su mano la tenía así. Ajá, Y mi mamá, no veo. me tapa. Dice Norma Hernández, Ilse, ¿cuántos años tienes? Me gustas para nuera. Ay, Su voz es de una niña de 13 años, no tengo 13. pero tiene 19. Marcamos la pupila en color negro. Muchas pintamigas están preguntando que qué tela estás usando, qué pinceles estás usando y qué pintura estás usando. Ah, mira. La superficie es un juego de baño. La tela es tiara bondeada y es en color hueso. Estoy usando pintura para tela. Es importante que sea pintura para tela. La marca no importa, ustedes pueden buscar diferentes marcas. Y ahorita estoy usando un delineador. Este es 00. Dice Fabiola que ella comió carne de puerco con nopalitos en salsa verde. Ah, qué sabroso. Ve anotándolas porque ya tenemos menú para toda la semana. Sí. Dice Isabel, Norma, Ilse ya está apartada para mi hijo. No, aquí no hay apartados. El primero que venga a pedir la mano, Es el que me va a llevar. Hasta Si la no, mano. no. Moy G hizo un superchat de 20 pesos. Supongo que quiere este diseño.
Nada más que no está tu correo electrónico, Moy. Nos anotas si quieres este diseño, nos pones quiero este diseño y pones tu correo. Ok, ¿con qué me sigo? Con las flores. Yo creo que ya cortamos el video y hacemos otro. Vamos a marcar una hoja y una flor para que tengan para adelantar. Sí, Simón. Simón. mejor acábalo. Pero se va a hacer muy largo si lo acabo. Ok, para las hojitas mi base es verde kiwi. Y aquí como las hojitas son pequeñas, puedes adelantar varias hojitas trabajándolas al mismo tiempo. Entonces ya está terminado el tucán. El tucán, sí, Ay, qué buena onda. está fácil, ¿verdad? Yo lo veía así como que más difícil. No, está fácil. Irma comió borrego y consomé. Wow, qué rico. Como birria. Barbacoa. Barbacoa. Aquí nada más nos hace falta la lucecita del ojo. Ah, y las patitas. Pero estás esperando a que seque. Sí, para el ojito hay que esperar a que seque. Porque si le ponen la luz, como todavía tenemos el color negro fresco, se va a combinar y se va a ver gris. Pero entonces ahorita vas a pintar las patitas. Yo creo... Sí, ¿no? Sí, claro. Para ¿A que ya poco quede. tiene patas? No, Acá están las patas. está Sí. parado en una rama. Yo pensé que estaba volando. En la ramona. Dice Lolita, mándame un saludo, soy de Tlaxcala y siempre veo sus videos. Saludos, Lolita, hasta Tlaxcala, muchas gracias. Aquí en medio de las florecitas podemos poner color verde y con eso separamos, que no se vean esos huequitos. Separamos las flores y cubrimos esos huequitos. Ah, chale. Jennifer dijo que pensó que tenía la edad de su hija de 12. No, tengo 19. Y soy bien madura. Soy bien madura. Veo Disney todo el día. Canto Barbie. Veo las películas de Barbie, me gusta Scooby-Doo y Y sí, sí es real. todo lo que le estoy diciendo es real. Veo Bob Esponja Y juega Mario Kart. y juego Mario Kart. Aquí en Facebook nos están anotando muchos correos. Pintamigos, muchas gracias por mandarnos el correo. Recuerden que pueden, bueno, es que en Facebook no hay superchat, ¿verdad? El superchat es en YouTube. Entonces sí pueden mandar los 20 pesos del molde y se les manda en este momento. Con el superchat pueden mandar esos 20 pesos. Y el costo de este diseño es de 20 pesos. O $1 para todas las pintamigas que nos ven en otros países, es $1. No. El diseño está disponible a partir del... Miércoles. en la noche. Ay, sí, yo les estoy diciendo que pueden mandar ¿verdad? Acuérdate que es el miércoles, pero te llega luego el miércoles. Y si quieren diseños anteriores, pues nada más especifiquen. Quiero el de la familia navideña. Y ese sí te lo puede mandar ahorita, Víctor. Si son diseños anteriores. A las personas que tienen su promoción de diseños, recuerden que les llega el miércoles este diseño. Moy, ya anoté tu correo electrónico. Aquí el color que estoy poniendo de sombra es verde grama. Nada más puse en medio y en la parte de abajo. A estas hojitas le podemos poner luz, pero con otro color verde. Aquí no voy a meter blanco. Vamos a ver. Mándale saludos a Rosario, a Candy, a Rosita, a Sandra y a Guadalupe Chávez. Hola, pintamigas, les mando un abrazo a todas. Y también me faltó Panic, dice que te ve desde Nayarit. Gracias, Pani. A ver, vamos a ver cómo se ve este que es verde bebé. Solani te está viendo desde Colombia, dice que le mandes un saludo.
Hola Solani, muchas gracias por vernos. Te mando un saludo y un abrazo hasta Colombia. Sí, miren, se ve bien, este es verde bebé. Nada más vamos a poner la línea de en medio. Uy, se le acabó la pila. Aquí. Es que acaba bien chistosa esa música. Perla hizo un super chat de $10, pero no tengo tu correo electrónico. Lo puedes anotar en los comentarios, pero primero pon hola, mi correo es y ya. Dejen de pelearse, niños. No estamos No peleando. quieren leer los comentarios, los dos están aventando. Me distraen. Tú los de YouTube, yo los de Facebook. Dice ¿Ya ven Chayo. que sí se están peleando por los comentarios? Dice Chayo Cota. Buen día, saludos desde Sinaloa. Gracias, muy buenos días, Chayo. Aquí solo estoy poniendo en medio esta luz con el color verde bebé. Mándale un saludo a Carmen Rosa que te está viendo en Perú. Hola Carmen, muchas gracias. Hasta Perú también te mando un fuerte abrazo. Mira, ya te están mandando manitas arriba y ese nuevo emoticón de Facebook que dice, ¿qué? Me importa. Que le importan tus videos, dicen. Ay, eso es muy bueno. Muchas gracias. Dice Maritoña que ¿qué te regalaron el Día de las Madres? Me regalaron pizza, me regalaron cacahuates. Me encantan los cacahuates. Unas papitas con cebolla. Papas de cebolla. Un pastel. Vimos películas. Me la pasé muy a gusto. Bueno, Ay. estas florecitas las voy a pintar en color rosa bebé. Ahí estoy con un pincel bien chiquitito, ni avanzo. Vamos por otro pincel más grandecito. Ustedes siempre fíjense en la superficie que tienen para que vayan tomando el tamaño del pincel. Uso pincel lengua de gato desde el 0 hasta el 12. 0, 2, 4, 6, 8, 10 o 12. Aquí este es un pincel del número 6. Dice Jennifer, yo tengo 36 y veo esas pelis con mi niña y me encantan. Y tengo un niño de 14 que pensé que podría ser mi nuera, pero ya veo que no. Bueno, si no es que a mi hijo le gustan mayores. Pero no se va a poder porque a mí me gustan más grandes, no más chiquitos. Estas florecitas están con base rosa bebé. Dice Rosy, hola maestra, muchas felicidades. Una pregunta, mi pintura blanca está muy espesa y ya le puse diluyente, pero sigue igual. ¿Por qué? ¿Qué hago? Tírala y cómprate otra. No, ponle diluyente, pero si de plano está muy espesa, sí ponle un poquitito de agua. ¿Agua? Sí. Órale. Sí, pero con diluyente, no pongas solamente agua. Pon agua y diluyente. Y así va a ser más fácil que la recuperes. Aquí en medio estoy poniendo rosa oscuro. Hago la división de los pétalos y jalo un poquito el color por en medio de cada uno de los pétalos. En medio divido los pétalos
Quito la pintura de mi pincel y ya nada más voy jalando este color por en medio de cada uno de los pétalos. Dice Richito Sarvisu, me vine a Facebook para ver el video porque aquí le puedo dar muchos corazoncitos. Gracias, Maribel. Perla, ya te anoté tu correo electrónico. Listo. Pero Perla mandó $10, dijiste. ¿Y ya te puso qué diseños Sí. quiere? Ah, ok. Muchas Ay. gracias. Gracias, Perla. Entonces te manda Víctor esos diseños. Dice Patti que mandó un WhatsApp el 4 de mayo y que no le han respondido. Es que por Pati, WhatsApp ajá. Ni te voy a responder, Pati. no responden en WhatsApp porque se hace mucho relajo de entre correos, WhatsApp, Facebook. Entonces, por eso todo es al correo. Dice Liliana Moritza que tengo voz de personaje de caricaturas. Deberías hacer doblaje. Gracias, Liliana. Necesitamos color blanco. No sé si fue no sé si fue piropo o se está burlando de mí. Ay, no. Dice Eufemia, yo tengo uno más grande, Ilse, y solterito. Te manda un saludo Carmen Rosa y dice que si le mandas un hijo, Nada más tengo uno de 15 años. Ay, perdón. Que si le mandas saludos a su hijo. Ah, Su hijo Pierre. saludos, Pierre. Órale, Lisbeth Rodríguez te mandó 100 estrellas en Facebook. Gracias, o sea que le gusta mucho. Muchísimas gracias. Lisbeth Rodríguez. Lisbeth, gracias, Lisbeth. Dice Maura, ¿cómo la encuentro en Facebook? Estoy como pintando con Lidia Pérez, ¿De veras? ¿no? Sí. Ay, Víctor, me haces dudar. Y ahí no, lo cambiaste. Es Pintando con Lidia Pérez en Facebook. Así es. Clara dice, hola Miss, feliz Día de las Madres. Está quedando muy bonito el tucán, siempre pinta maravillas. Muchas gracias. Gracias, hermosas, y felicidades a todas las mamis, a todas las pintamamis. Te pregunta Adolfo Loaiza que qué pintura estás utilizando. Es pintura para tela, Ay, gracias, Liliana. Dice que es piropo lo de mi voz. que sí puedes hacer doblaje. Miren, aquí, aparte de poner la sombra, estoy poniendo un poquito de blanco. Hay que tener cuidado que sea poquito porque como la flor es bien chiquita, si ponemos mucho se nos puede opacar. Entonces, poquito de blanco. Dice Jennifer, miren, él sí puede ser mi yerno, si podemos ser familia. Víctor, De 15 años. Mándale saludos a Solarte Andrea y a Yana Legua. Saludos a Yana, A Yana. y Andrea. Muchísimas gracias por vernos. Lili dice que si has pensado en pintar en texturas como piedra, madera, fuego. ¿A poco puedes pintar en fuego? No, en fuego no. ¿O será Pero derretida? sí, fíjate que apenas estaba viendo si pintaba en piedra. Le digo a Víctor, está muy padre lo de las piedras, pero ¿dónde las consigo? Aquí no hay río. Aquí nada más hay cerrito. Quedaría Dice- muy porosa. Dice Listo, Imelda, centro amarillo. ¿qué es hora de repartición de hijos? No, por favor, Sí, no. perdón, se me chispoteó. Listo, pues ya quedaron estas florecitas. Entonces, en otro video seguimos pintando lo que nos falta. Me sigo. Nos seguimos, pintamigas. ¿A ustedes qué opinan? ¿Sí tenemos pintamigas? Llevas media hora en este video. Pues ya llevo un montón. Dice Lili, Ilse no era en piedras. Es que pinte texturas simulando piedras o madera o fuego. En fuego no voy a poder.
Pero fíjense que lo de las piedras sí es cierto, sí había visto lo de Pero las sí voy a piedras. pintar piedras. Nada más hay que ir a un río. Hay que buscar un río. El único río que conozco que había piedras de esas lisas es allá en Oaxaca. Hay que ir a Oaxaca. Y unas piedrotas grandotas, ¿Sí? grandotas, sí. ¿De veras? Sí. Pues dice Mag y Mojini que sí le sigas. Pues le seguimos. Dice Alma, sí, que pinte. Sí, seguimos, dice Rocío. Crocheteneida Herrera dice también sigue. No, pare, sigue, sigue. Muchas pintamigas te han mandado felicidades por el Día de las Madres. Muchas gracias también a ustedes, muchísimas felicidades. Dice María de Lourdes, no sé cómo enviarle estrellitas. Es que nada más envían por Facebook, por el live de Facebook. Si las estrellitas son en Facebook, las estrellitas las mandan en los videos que les gustan. Y para conseguir esas estrellitas pueden comprar una tarjeta en Oxxo. Y fíjense, cada estrella es 1 centavo. O sea, te dan muchísimas estrellas con esa tarjeta. No, es 1 centavo para ti. Facebook se queda a la otra parte. Ah, para mí es 1 centavo. ¿Te acuerdas cuánto costaban? ¿Te acuerdas cuánto costaban 100 ya estrellas? junté un peso. 100 estrellas costaban creo que 30 pesos. Sí, 36 pesos, 100 estrellas. Y se las tienes que comprar a Facebook. Las puedes comprar con tu tarjeta, con PayPal o con unas tarjetas de Google Play que las venden en cualquier centro comercial. Ya no podemos decir marcas, hija, ¿eh? Híjole. Bueno, María Mesa dice, muchas gracias, me llegó el pedido muy bien, estoy muy contenta. Gracias por sus atenciones, saludos desde La Paz. Muchas gracias. Gracias por haber adquirido material y por decirnos que sí ya llegó. Qué bueno que te llegó bien el material. Y seguimos a tus órdenes. Dividimos estos pétalos con el color rosa oscuro. Limpio mi pincel, porque aquí si yo sigo trabajando con el pincel, con la pintura que tengo, voy a manchar todo y no se ve la división. Entonces quito el exceso de pintura y jalo un poquito este color hacia las orillas. Oye, Perla, te voy a mandar tus diseños, pero solo pediste las hortensias con limones y el semanario no sé cuál. Recuerda que hay semanario de flores y de frutas. Y pues nada más Un serían poquito más. $2. ¿Qué le hacemos a los otros 8? Dice Rosy Jiménez, señor Víctor, acá en Veracruz hay muchas piedras muy buenas. Ah, ¿Ya también, ves? también podemos ir a Encontramos Veracruz, otro lugar. pero ahorita no se puede. Dice Judith Oropesa, oye, qué buen tip, Judith, que las piedras las venden en los invernaderos. Ay, es verdad. ¿A cómo el kilo de piedras? Sí, de hecho sí, sí las venden por kilo. Sí, es cierto. Entonces ya no vamos a Veracruz ni a Oaxaca. Ah, no, sí. Pero ni podemos salir ahorita. Ay, qué mal, ¿no? Ahora que nos queríamos ir. Aquí vamos a poner el blanco. No puedes salir de tu casa. No, ni al invernadero. Y yo creo que está cerrado. Me voy a meter a Amazon a ver si las venden. Así le vas a decir, mándame 1 kilo de piedras. Va a salir bien caro el envío porque es por peso. Uy, que te manden 3. Pueden meterse a la página de pintandoconlidia.com y ahí pueden encontrar todos los diseños 2018, todos los diseños 2019 y los pinceles. Perla, ¿cuál es el semanario que quieres? ¿El de frutas o el de flores? ¿O los dos? Mi centro es amarillo oro.
Tienes una pregunta de Lisette Sainz. Ajá. Dice, maestra, yo quiero saber cómo se llaman o el número de los lápices con los que haces tus dibujos. Es que para todas las pintamigas que no saben, Lidia ha subido videos de cómo dibujar flores. Están bien padres. Hay flores que hago con lápiz y difumino. Para esos dibujos, el lápiz que uso es 8B, que es muy suavecito y queda, puedes difuminar con un difumino o esfumino, o hasta con un cachito de servilleta puedes pasar y se va difuminando bonito. También uso cotonetes. Es 8B. Sí, también con cotonete puedes difuminar. Sonia López dice, don Víctor, no olvide mis diseños. Ya me llegó mi material, excelente todo. Ah, qué bueno, Sonia. Pues yo creo que hoy en la noche me pongo al corriente con los diseños que faltan por enviar. Sandra dice, quiero algunos diseños, ¿cómo sé cuál es el costo de cada uno? Todos los diseños están en 20 pesos mexicanos, excepto mantelería. Todo lo que es manteles está en 40 pesos mexicanos. Ahí quiero poner una línea abajo y casi no se ve. O $1, pintamigas que nos ven en otros países para que se ubiquen más o menos. Es $1 por cada diseño. O $2 por los diseños de manteles. Ah, este sí se ve. Aquí estoy poniendo una línea en color cerámica. Dice Perla que quiere el de flores y de frutas. ¿A los dos? Ok, entonces Ya van 3. van 3. ¿Y qué le hacemos a los otros $7, Perlita? Es que Perlita ya es una cliente que pide por aquí sus diseños. Y en euro, Clara, pues €1. No sé si se acepten centavos de euro. Aquí pasa un pincel chiquito nada más para matizar un poquito esta línea. Y arriba podemos poner una línea blanca. Esto es opcional. Si quieres nada más pones el puntito blanco, amarillo. Pero si quieres trabajarlas un poco más, aquí está luz y sombra. Yo creo que Perla nos está haciendo trampa para que te sigas pintando Ay, no te y no nos diga nada de qué hacemos con los otros $7. Qué buena técnica, Perla, ¿eh? Ya te caché. Muchas pintamigas están preguntando que qué onda con los materiales para pintar. Pues no tenemos. Fin. Siguiente pregunta. Por el momento nuestros proveedores están muy lentos en las entregas. No nos ha llegado pedido de pintura, no nos ha llegado pedido de pinceles. No hay cosas para pintar. Así es, entonces Superficies. todas las superficies que tengo las estoy apartando para que Lidia pinte todo el año. Porque si no, ¿en qué va a pintar? ¿En la mesa? Bueno, ya tenemos un tip de Lili que podemos ir a comprar piedras al invernadero. Las van a hacer en piedras. Aquí el tronco estoy pintando con siena natural. Hola Jenny Ya me Morita. pasé. Pues yo checo los correos al rato, solo tengo pendientes correos del domingo y del mediodía del sábado. No son muchos. Normalmente me tardo en contestar de 3 a 5 días los correos electrónicos y ya que los reviso y los checo, confirmo tu pago y te mando tus diseños también de 3 a 5 días. Todo es un proceso un poquito lento, pero a todas les mando lo que solicitan. La página es pintandoconlidia.com. Aquí no me fijé, tengo una hoja. Estaba pintando tronco, pero lo que tengo es una hoja. Entonces, antes de que se me seque esta pintura que había puesto, voy a pintar esta hojita.
Dice Maru, hola, hola de nuevo. Los semanarios, ¿el costo es por hoja o los 7 por 20 pesos? Son los 7. Todo el diseño es del semanario completo. Entonces te llegan 7 dibujos por 20 pesos. Todos por 20 pesos. Fátima dice, no entiendo cómo pedir los diseños por YouTube. Por favor, ayúdenme. Necesitamos Es un que tutorial. no tengo mi teléfono. Bueno, No tengo forma de hacerles un tutorial. En YouTube puedes mandar un super chat. Para el super chat puedes meter una tarjeta que las venden en las tiendas de autoservicio. ¿es correcto? ¿Cómo es la tarjeta? Google Play. ¿Correcto? Con las tarjetas de Google Play puedes hacer envíos a YouTube. Entonces puedes meter un super chat y te dice cuánto quieres poner en el super chat. Ahí pones que quieres poner 20 pesos. Si no tienes la tarjeta, puedes registrar también tu tarjeta de crédito, pero yo creo que es mejor la de Google. Y ya entonces envías el super chat y después nos pones cuál es tu correo y qué diseño es el que quieres. Y para Facebook ya estamos pensando en cómo hacerle para que por todos lados puedan comprar los diseños y se ahorren los 10 pesos de comisión que cobra la tienda esta roja con amarillo. Los diseños se mandan a cualquier país del mundo mundial por correo electrónico. Ustedes lo imprimen desde casa. El super chat está hasta la parte de abajo. Está hagamos de cuenta que aquí está el video y aquí está en la parte de los comentarios y acá dice escribe un comentario. Y acá dice, no, es un cuadrito que tiene un signo de pesos. Ese es el super chat. Y ya ahí te va diciendo, mete una tarjeta. ¿Cuánto quieres pagar? Y ahí ya te va dando instrucciones de cómo hacerle. Aquí tuve que pintar esta hojita ya porque me había pasado con el tronco. Entonces pinté la hojita con el color verde oliva, con verde pistache y ahorita estoy poniendo un poquito de sepia. Dice Jennifer, esa es la tarjeta que mi hijo tanto me pide y no sabía para qué era, pero pues ahora sí se la voy a comprar. Y le hace, sí, Pintamigas, es que ya toda la tecnología se aceleró. No, ya se aceleró todo el proceso de compras por internet gracias a esta pandemia. Ah, qué pandemia. Yo pido el súper por internet y nos llega a la puerta de la casa. Sí. Hasta está más cómodo. Porque los precios siguen siendo los mismos. Ok, blanco para poner luz y ya queda esta hojita. Y entonces sigo pintando ese tronquito. Y vamos a poner marrón. Ya descubrimos a Perla. Dice Perla, quiero el de flores y el de frutas. Y ya me cacharon. O sea, de que no nos quiere decir los diseños. Y te van a decir que quiere el otro. Ajá. Perlita, ¿qué diseños quieres? Aquí estoy poniendo marrón. Dice Irma, entonces tengo que comprar una tarjeta de esa tienda para comprar. No, no necesariamente. Puedes también hacer el pago y mandarnos el ticket. Pero es más rápido así en el super chat. No, mamá. ¿O qué? Hombre, las confundes bien ver, gacho. ¿por qué? Ay, perdón por la risa. A ver, ¿por qué? A ver, dile tu papá, porque mi papá sí le entendió. ¿A quién? A Irma, que se tiene que comprar una tarjeta para comprar aquí. ¿Cuál Irma? Y a Irma, ¿quién la invitó? ¿De qué hablan? Hola, Irma. Sí, mira, esas tarjetas que venden en cualquier centro comercial, en el área de cajas, Que se llaman. Google Play, Ajá.
Están junto a otras tarjetas. Donde compras la de Netflix, Ajá. al ladito está la de Google Play. Ah, pero eso es para comprar en YouTube, si Ujú. es con la tarjeta de Google o con una tarjeta de crédito. Ajá. Pero dijo para hacer mis compras. Ah, no. Ya me callo. No, pues explica esto. Ya no lo entendí. Dice, ya no entendió. O sea, para ¿Mm? resumir, si quieres comprar en el super chat y quieres que sea más fácil, compra una tarjeta de Google Play Ajá. y ya, y la registras y ya puedes comprar En los videos en vivo. en los videos en vivo. Fin de la discusión. Discusión. Es mi hija. Nadie estamos discutiendo. Siguiente, otra pregunta. No, no, no. Ya no tocaremos el tema. ¿Te quedó claro, Irma? ¿Sí era Irma? Sí. Si no, pues yo trato de explicártelo otra vez. Ah, miren. Y Yuri dice, entonces si no quiero comprar la tarjeta de Google y no tengo ninguna tarjeta de crédito del banco, ¿a qué número puedo hacer el depósito? ¿Sí se puede hacer así? Sí. ¿Qué es lo que decía tu mamá? Ajá. Ajá. Si no es nada más por YouTube, pueden hacer el depósito y mandarme el comprobante de pago. Para las formas de pago y el número de cuenta, los encuentras en la página pintandoconlidia.com. Si es así, ¿verdad? Es correcto. Pintandoconlidia.com. Ahí encuentras los números, las formas de pago. Aquí estoy pintando otra hojita. Y primero pongo el color verde oliva. En medio, jalo el color y en la orilla contraria hacia el centro. Hija, ¿me puedes ayudar a hacer una cuenta? No. No. ¿No? Es Siguiente que... pregunta. Ok. A ver, ¿qué? ¿Tienes otra duda? No, pues si ya me dijiste que no, ¿para qué te digo? Aquí en los espacios que dejé sin pintar voy a poner verde pistache. Ahora voy Ni a... cómo ayudarte, hija. Más bien ella no te ayudó. Dice Jennifer, ustedes son bien chistositos, me suben el ánimo. Dice Irma que sí nos entendió. Dice Guadalupe González, yo pedí unos diseños por inbox y no me contestó. Bien, te explico y les explico a todas las pintamigas de Facebook. En inbox están unas respuestas automáticas, porque la mayoría de las veces hacen la misma pregunta. ¿Cuánto cuestan los diseños? Y ya les puse ahí. Automáticamente se les contesta y automáticamente les dice que todos los comprobantes y todas las preguntas pueden mandarlos al correo electrónico. Y también les doy mi número de teléfono. Entonces, todas las personitas que hayan hecho un mensaje en Facebook, sigan las instrucciones de los mensajes y así nos vamos a poder comunicar. Recuerden que Víctor le responde en el correo electrónico. Todos los correos electrónicos se los va a responder Víctor. Y por llamada telefónica. Esas son las dos formas en que está trabajando Víctor. En otro lado, no, si mandan mensaje en otro medio, no les va a poder contestar. No vale. No cuenta. Dales tu número. 55 70 49 66 42. Ahorita lo repetimos, espérame. Es que dice Isabel, ¿y esa tarjeta le puedo poner el saldo que yo quiera? Es decir, si yo quiero la promoción 2020, ¿le puedo poner 600 pesos? No. Esas tarjetas, así como las compras, las de Netflix, que dicen 150, 500 y 800, son lo mismo con Google Play. Cada una ya tiene el saldo establecido. Ajá. Sí, hay tarjetas de 100 pesos, de 300 pesos y de 500 pesos. De 1000 pesos no he visto. Ya ustedes deciden qué comprar.
Catalina Ávila dice que se le olvidó que hacías clases. ¿Cómo, Cata? ¿Dónde Perdón, se me olvidó la clase. Es que sigue festejando, Cata. Muchas felicidades a todas las pintamigas. Creo que yo no les he dicho felicidades. Bueno, pero les mandé ahí un ¿cómo se llama eso que publiqué? Una foto. Dándoles ¿Qué? Una imagen. una imagen dándole las felices. ¿Cómo se dice? Las felices Las fiestas. felices madres días. Las Muy feo. felicidades, feliz día de las madres. Ah, Las Es que ya me hace felicidades, falta madre. comida y bebida. Dice Yuri Yu que qué pintura estás usando. es pintura para tela. Es que ya no puedo decir marcas. Pero ya saben cuáles usamos. Pues, ustedes saben de cuál estamos hablando. Pueden ver los videos anteriores. Ahí digo la marca o las marcas. Ay, Ok, no hojitas. entendí. Marieli dice, Lidia, puedo pintar no emborrachado. ¿Qué? Dice que si tu esposo está borracho. Sí, está borracho. No es cierto, no es cierto. Yo entendí que si su esposo pinta borracho. No. Estas son las patitas del tucán. Porque ¿Qué onda, Ilse no las había visto. Él sí dice, hora del chesco gaseoso. ¿De veras pensarán que estoy ebrio? No, así soy No, así es. de disléxico. Así es, dice Ilse. Aquí estoy poniendo gris, color gris. Alguien había preguntado que si aceptaban las tarjetas del lugar rojo con amarillo, pero no. Otras le están poniendo que no, que esas no las aceptan. Sí, no, Bueno, ya cambiamos de tema. Continuemos con la clase. Perdonen ustedes, pintamigas, pero fueron es muchas, que es lo que muchas están preguntas. preguntando. Continuamos con la clase, maestra. Pues yo sigo. Dice María Toña que mejor va a ser el depósito normal. Ajá, sí, solamente es otra opción, otra forma de pago. Claro que sí, Chuy. Ahí les doy otra vez mi número de teléfono. 55 5, 5, ¿Cuál es? 70 7, 0, 49 4, 9, 66 De comida. 6, 6, 42. 4, 2, Ahora repito. 5, 5. Se me olvidó. Es mi hija. 55 70 49 66 42. No hay pintura. No hay pinceles. cabinas de mesa. Pinceles sí tengo unos poquitos todavía. ¿Todavía tienes pinceles? Sí, todo lo que tenemos es diseño. Diseño sí hay. Muchos diseños desde el 2018. Mi base fue color gris y la sombra la puse con gris oscuro. La sombra la estoy poniendo nada más en la parte de abajo, en medio de los dedos y en la parte de abajo de la patita de este. Oye, ¿por qué son Mamá, grises? ajá, ¿Qué no son te iba a decir, amarillas? Mamá, ¿por qué No. las patas son grises? No, ya las vi, son grises. No, mi amor. Son amarillas, Mira, te voy mamá. a buscar. Si no las cambiamos. Sí, ¿Cuánto no. apostamos a Acá. que son amarillas? No, pero mejor pon las amarillitas. Ya las puse grises. No inventes. Bueno, Sí. pintamigas, las ponen amarillas si quieren. O naranjas. Del color que quieran las ponen. Pero quítate el Mira pincel de acá. la... Gracias. Esta también las tiene gris. Son grises. El cotorro también la tiene gris. ¡Ah, sí Gris. es cierto! Sí están grises. No es que no alcanza a ver. Gris. Todo es gris. Nos están Ay. enseñando unas fotos en la Sí, computadora. porque necesitaba ver el color del tucán. Sí, son grises. Dice Mojini, a mí me gusta su relajo, me hacen sentir bien, gracias. Ay, pues muchas gracias. a ustedes Pintamigas. por acompañarnos. Normalmente así son los videos, nada más que ahora estamos dando unos 10 minutos de clase muy seria. Ajá. Y ya después echamos el cotorreo. Jennifer ya me conoce, mamá.
Porque dice, Ilse, ¿tienes hambre, verdad? Se te está agotando la voz. Sí, ya tengo hambre. Silvia Rodríguez dice, señor Víctor, me llegó equivocado el diseño del gatito. Ya lo chequé, Silvia. Ahora te voy a decir, chécalo tú bien. Abre todos los archivos que te mando para que veas que sí es el diseño del gatito. Y también a todas las pintamigas que me escriben que no les ha llegado el correo, chequen por favor en su carpeta de correos no deseados y en su carpeta de spam, porque muchas veces ahí llegan los diseños. A mi color gris le voy a poner un poquito más de negro. Oye, te quedaría bien padre un zombie. Víctor, no empecemos. Con unos cuervos negros azulados así bien perrones. Ay, qué bárbaro. Cada idea que se le ocurra. Ya hice mi primer cuadro, pintamigas. Yo también dice el mío. Ilse también ya hizo. ¿Quieren verlo? ¿Los enseñamos? Así rápido de que. Ay, Bien, ¿sale, bien. mana? ¿Sale? De rápido. Dice Liliana Moritza, dice, ¿qué? ¿Cómo me divierten? Se escuchan contentos, ni se deben de aburrir. No, la verdad es que no. Estamos Quita el contentos. Todo está en la actitud, pintamigas. ¿no? Este es el de mi papá. Como dice el peje, Ay, ya ¡ánimo! me va a quitar, Ilse. Ah, miren. Mira. Este es el de mi papá. Una, Rápido. 2, 3. Y miren, este es el mío. Dame. 1, 2, 3. No lo va a enseñar. Próximamente. Vamos a abrir nuestro canal, Ilse y yo. Dice A ver, Isabel Ayala, a ver. Una última vez. Este es el de mi papá. 1, 2, 3. Más despacio, hija. Este es el mío. 1, 2, 3. Próximamente les diremos en dónde los vamos a publicar. Y es padrísimo pintar, amigas. En esta cuarentena que ya hay un poquito más de tiempo, sí pintamos y la verdad es que yo lo disfruté mucho, ¿eh? Sí, yo también. Dice Jennifer, no se vale, enséñenlo bien. Eso es trampa. Sí se las van a enseñar en su canal que van a abrir. Dice Doraelia, quiero ver el cuadro de Don Víctor para ver si es tan bueno para pintar como maestro. No, les voy a mostrar algo totalmente Es diferente. que ellos no habían pintado. Bueno, Víctor había hecho algo, pero no, o sea, realmente no habían pintado ellos. Y sí, les quedaron padres. Pues Dice. la verdad lo disfrutamos mucho. ¿A Yo creo poco que eso así es lo no que se vio importa. nada? ¿Mande? ¿A poco no se vio nada? Así. Ay, ¿No se vio? Dice Nelly, queremos verlos. Jennifer, creo que Don Víctor hizo una galaxia. No se hagan falsas expectativas. Él sí pintamigas. dice, solo vi algo amarillo. Ajá. María dice, queremos ver. Adivinen qué pintaron. No se vale, ustedes tienen a la maestra cerca. Es la encuesta de esta No semana. nos ayudó la Lidia en nada. La Lidia. En nada nos ayudó la Así maestra. me dice mi cuñada. Ay, la Lidia. La Lidia. Así es cierto. Dice, el de Ilse no se vio nada. Para que los vean en su canal. A ver, Ya, córtale, mi chava, córtale. Oiga, ¿pero sí van a hacer su canal? Sí, claro. Ah, bueno, entonces, si no, para que lo enseñen. solo vimos brillitos. Dice María, a ver para que nos inspiremos. Dice, ¡oh! No, nada, no digas nada. Próximamente. Dice, Sí, son cuadros, María del Pilar. ¡y! No manches, sí adivinaron, mamá. Sí, pero no les digas. Pero no lo han visto. No, están equivocadas. No es eso. Pero sí. No es lo que están poniendo, pero sí. ¿Cómo se va a llamar el canal? Buena Sí, pregunta. hay que decidirlo. Primero tenemos que hacer como unos 30 videos
Y ya de ahí seleccionar los 2 mejores. Dice María que si hiciste el Quijote. Es que por eso me estoy animando, María del Pilar, porque sí voy a hacer ese Quijote. Y mi dragón. Yo hoy toca pintar otra vez, ¿verdad, papá? Ujú. Vayamos Sí. a pintar. Tenemos que pintar diario. Nada más que lleguen los cuadros. No, se llaman bastidores, ¿verdad? Bastidor. Pero sí hay 2 para que trabajen ahorita. Jennifer dice, ¡yo lo vi! Sí era lo que vi. ¿Quién sabe qué tal que no, Jennifer? Dice Flor Olmedo que ya mandó sus fotos de lo que hizo para que la califiques, Lidia. Híjole. Miren, sí me han mandado fotos y me preguntan qué calificación les doy, qué colores y sugerencias. Por favor, discúlpenme, pero sí han llegado muchísimos comentarios y no me es posible comentarlos todos, responderlos todos. Pero sí les agradezco sus fotos y cualquier cosa en los videos en vivo es mucho más fácil que les pueda aclarar alguna duda. Aquí es mucho más fácil. Oye, ya voy a acabar. Qué buena onda, ya llevas una hora. Pero estás, Pues el miércoles. sí, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? O ahora, sácame de una duda. Este de acá abajo es una flor de ábalo No. de paraíso. No. No ¿Es un, son- ¿Es un maguey? Sabía que me ibas a decir. Mira, Ilse, tu mamá va a pintar en maguey. Voy a sacar pulque. ¡Órale! Esténse. Así Ay, ya- ya iba a cantar, pero no se puede cantar, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Iba a cantar la canción de la La novela. gaviota. Sí. Que no les dé pena. No, no es que nos dé pena, sino que No, sí los Es- van a publicar. es para causar intriga y vean el video que hicimos. Dice que si hiciste algo que vive debajo del mar. No hice eso. Pero esa es una buena idea, hija. Ya, entonces terminamos de hacer el video el miércoles, porque si no el miércoles les voy a decir, ya nada más le ponen 2 puntitos y ya quedó. Exacto. No, el miércoles Sí, terminamos ya, de hacer. vamos a desayunar. Sí, hija. ¡Ay, pastel! Sí, hay pastelito. ¿No hay algo más nutritivo? ¿Qué hace la... Puntito. Oh, ¿Qué? Mira la lámpara. El puntito del ojo. Le pongo un poquito más chiquito también. No, con uno. Con un puntito. Y el miércoles vamos a terminar de hacer este trabajo. Espero que les guste este diseño. Y nos vemos entonces el día miércoles a las 10 de la mañana, hora México. Recuerden regalarme esa manita arriba y suscríbanse al canal. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles, ¿ok? Bye. Bye.